Lo deben tener allí conectado, ¿sí? Ahí viene, ¿no? Despacito. Sí, pero... ¿A dónde vas? A casa de mi abuelita. Mejor vienes conmigo. ¿A dónde? A comer. ¿Comeremos? Sí, carne tierna y roja. ¡Oh, qué orejas tan grandes tiene! Son para escucharte mejor. ¡Eres muy peludo! También tienes ojos muy grandes. Y tus dientes son enormes. Son para comerte mejor. ¿No? Tienes mal aliento. ¿Yo? Toma un caramelo. Gracias. Pues nada. Bueno, a ver, libro-álbum, articulación fuerte entre texto e imagen. A partir de esa articulación se pueden hacer cosas extraordinarias como esta, ¿no? Es decir, hay un montón de información que está sostenida por la ilustración. En este caso, la caracterización de los personajes, además de formar parte de nuestro imaginario colectivo, porque es una historia, digamos, que con la que portamos casi desde que nacemos, no porque sea hereditaria, sino porque está en el universo cultural de todos nosotros y de alguna manera aparece, sino que además hay... solo esos diálogos están escritos porque hay mucha de esa información que heredamos de la cultura escrita que está sostenida a partir de la ilustración. Y además ahí hay otro recurso literario que está sostenido también en esa relación particular entre texto e imagen, que es la intertextualidad. Es decir, hay por lo menos ese recurso y la construcción también del rasgo paródico de Caperucita. Es decir, es una Caperucita inusual. La Caperucita clásica es ingenua, ¿sí? Y aquí el ingenuo es el lobo. Caperucita es astuta. Entonces, desde ese lugar hay una inversión en la caracterización del personaje y a eso llamamos un rasgo paródico. No que todo el texto sea paródico. Para que fuera paródico tendría que tener una inversión completa de la estructura de ese texto. Y la estructura del texto es igual. Lo que se invierte es el rasgo. Todo esto que les estoy diciendo pertenece a la literatura, la hemos heredado de la literatura de los adultos, ¿sí? No estoy diciendo nada novedoso, intertextualidad, rasgos paródicos. Lo particular en el caso del libro álbum es que esa relación está articulada a través de la imagen y el texto. Aquí solo el texto está sostenido por, digamos, el diálogo está sostenido por el texto y el discurso que dice Caperucita y su actitud física que se ve a través de la ilustración sostiene su rasgo paródico. ¿Esto qué posibilita? Que estas complejidades narrativas, por ejemplo, este rasgo paródico, esta relación, ¿y por qué es una relación intertextual? Porque para divertirse con este texto se necesita conocer la Caperucita clásica. Si un niño no conoce, un adulto cualquiera no conociera la Caperucita clásica, lo tomaría como un cuento cualquiera, no podría reírse. ¿Por qué ustedes se divierten? Porque conocen la otra Caperucita, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esa complejidad narrativa, esas complejidades, intertextualidad, rasgos paródicos, son accesibles a niños mucho más pequeños. Esa es una de las grandes maravillas de este género, ¿sí? Que permite que complejidades narrativas, que a puro texto
llegarían a los niños mucho más tardíamente. Imagínense esta historia contada a solo texto, sería accesible a los niños mucho más tarde, ¿sí? Podemos acercar a niños mucho más pequeños estas complejidades y otras, gracias a que parte de esas complejidades están sostenidas por la ilustración en relación con el texto. ¿Se entiende más o menos? Es un género que, digamos, tiene un poquito más de 30 años, se produce en todas partes del mundo. Ahora no tenemos tiempo de hacer esa recorrida histórica, pero, digamos, uno de los grandes hallazgos en esta articulación entre texto e imagen es esa, que niños muy pequeños pueden acceder a narrativas más complejas, estar en inmersión. No es que les vamos a enseñar a los niños de qué se trata la intertextualidad o los rasgos paródicos, no se trata de eso, pero sí que estén en un estado de inmersión con esos recursos desde más temprano. La otra particularidad que resalta Teresa Colomer, que es una experta en estos textos. Ella trabaja en la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene un grupo de investigación que se llama Gretel y tiene una maestría en literatura infantil y juvenil y viene trabajando sobre el análisis de este género hace un montón. También en la Universidad de Cambridge, Morag Style, Evelyn Arisp vienen desarrollando y en América Latina, en Argentina hay una ensayista muy importante que trabaja, que ha escrito artículos muy interesantes, que se llama Cecilia Ballur. Voy a dejarles bastante material bibliográfico de estos autores a María, a su equipo, para que puedan, que están digitalizados y que rápidamente pueden llegar. Yo sé que ellos mantienen encuentros virtuales con ustedes y una comunicación fluida, así que van a tener ese material. Otra cuestión interesante que señala Teresa Colomer sobre las ventajas de este género es que resuelve de manera creativa lo que ella llama la tensión del doble destinatario. Ella dice que todo texto de literatura infantil siempre supone también que los escritores, consciente o inconscientemente, escriben pensando en el adulto. Difícilmente un niño accede solo a un texto. Siempre hay un bibliotecario, un docente, una abuela, algún mediador que está como atravesando la selección que los chicos hacen de los libros, porque aun cuando se arme una mesa de libros donde los chicos puedan explorar, ese corpus de textos que forma parte de esa mesa del libro ya ha atravesado una preselección de alguien. Por lo tanto, siempre hay adultos intermediando. Y lo que plantea Teresa Colomer es que a veces los autores, y hay un análisis digamos, muy interesante que ella hace y otros autores sobre cómo los autores de literatura han resuelto esta tensión de escribir pensando en los niños, pero también incluyendo algunos guiños para los adultos. Esas tensiones se han resuelto de manera más o menos adecuada a lo largo de la historia. Y el libro álbum como género resuelve de una manera muy interesante, porque fíjense que con este texto fue divertido para ustedes, que conocen la historia y que se pueden divertir con ese rasgo paródico y esa relación intertextual, y también es interesante para un niño, aún no conociendo la historia de Caperucita Roja, porque puede ser un puntapié para ir a conocerla, ¿no? ¿Sabes que esta historia tiene relación con otra anterior que te voy a leer, ¿no? Entonces, es interesante para ambos destinatarios al mismo tiempo. Cecilia Ballur dice, es una manera coral de construir sentidos donde se conjugan voces provenientes de múltiples lenguajes, el de la palabra, el de la imagen, el de las búsquedas inquietas de la edición, en todo aquello que hace a la materialidad del texto, porque no es solamente texto-imagen, de hecho también hay libros que no tienen texto, sino que tienen solo imagen y que son considerados libros álbum. Esos matices hoy no los podemos analizar en profundidad y, por supuesto, la diagramación también tiene una enorme importancia en la construcción de estos objetos estéticos que son los libros álbum. Hay muchísimos recursos. No voy a analizarlos ahora, simplemente esto es una especie de probadita. Después le puedo pasar este power a las chicas para que puedan analizar. Sí voy a analizar algunos de estos rasgos en un brevísimo registro de clase, porque también se trataba en este espacio de compartir algunas maneras de intervenir
y compartir algunas maneras en que los chicos reaccionan a estos libros. Y lo vamos a hacer a partir de un texto que quizá ustedes conocen porque ha sido mencionado por aquí, la colección Buenas noches. Vamos a compartir reacciones de niños de 7 años sobre un libro que se llama La pequeña niña grande, ¿sí? Donde básicamente lo que se juega es ambigüedad de todos los recursos que enumeré ahí, ambigüedad entre los planos de ficción, ¿sí? Hay en esta historia Daniela, que es una niña, pues una mañana despierta siendo grande, por eso se llama La pequeña niña grande. Y entonces ya se le ocurre que siendo grande podría aprovechar la ocasión para someter a sus padres a todas las penurias que la someten a ella siendo pequeña, ¿no? Levantarse temprano, atarse el pelo, lavarse los dientes, es decir que dice, bueno, pues ahora que yo soy grande tendrán que sufrir ellos las consecuencias de ser mucho más pequeños que yo. Y el cuento transita sobre esas cuestiones y no lo vamos a leer ahora, sino que vamos a compartir algunas reflexiones de niños de 7 años después de leer esa historia y de la particular relación que hay entre la ilustración y el texto para desentrañar esta cuestión de los planos de ficción. Es decir, ¿qué pasa con Daniela si está soñando o es un cuento fantástico donde perfectamente ella podría haber sufrido esa transformación, ¿sí? Ahí tenemos a Daniela. De repente, una mañana, se despierta muy grande y empieza a someter se da cuenta que sus papás son muy pequeñitos, hasta que una noche se cansa de ejercer su rol de tirana de sus padres y el juego termina. Nicolás dice, pero para mí que eso de que se hace grande no pasa de verdad. Y Nahuel le interrumpe y le dice, claro, no pasa de verdad porque es un cuento. Y Nicolás dice, no, lo que yo digo es que es un sueño. Todos se quedan en silencio, como pensando, a ver, Nahuel, ¿cómo es eso que vos dijiste? Y Nahuel dice que en los cuentos puede pasar cualquier cosa, aunque no sea de verdad, porque son cuentos, ¿sí? Y Sabrina dice, claro, como los de las hadas, son cuentos. O Martín dice, o animales que hablan, como en El ratón feroz, porque son cuentos. Ah, entonces dice la docente, lo que le ocurre a Daniela podría ser real dentro del cuento. Pero ¿qué pasa con lo que dice Nicolás? Él dijo que es un sueño. ¿Sí? Aquí, fíjense qué interesante la intervención de la docente, porque en realidad ella sabe que Daniela estuvo soñando. Y podría haber aseverado al primero de los chicos que plantea que aquí efectivamente hay un sueño. Pero ella se reserva esa posición. Y dice, bueno, vamos a ver, aquí entre ustedes ha aparecido la doble posibilidad. O es una transformación que perfectamente en un cuento puede ocurrir, o sea, de lo que está hablando es que es una transformación fantástica, o podría también ser un sueño. Y Franco dice, puede ser, también puede ser un sueño. ¿Y hay alguna pista en el texto que nos indique que lo de Daniela puede ser un sueño? Bueno, dice Martín, cuando se hace grande. Entonces la maestra dice, bueno, vamos a buscar esa parte en donde ella se hace grande. Esta es la parte que Martín quiere ver. Y la maestra lee, hasta que una noche Daniela se despertó y de repente se vio convertida en alguien muy grande. Y Nahuel dice, pero ahí no se sabe si es un sueño. Y Martín dice, es verdad, ahí no se sabe. Nicolás dice, para mí te das cuenta cuando el sueño se termina, cuando ella grita y los padres aparecen y están grandes otra vez. Se está refiriendo a estas escenas, específicamente a esta, cuando dice, mamá, mamá, gritó Daniela sobresaltada, gritó tan duro que se despertó. Y allí frente a la cama estaba mamá. Y Franco dice, claro, si ella estaba despierta, ¿cómo se va a despertar cuando grita? Todos hacen silencio. Y la bibliotecaria dice, la maestra dice, a ver, Franco, ¿cómo es eso? Claro, dice, ella estaba soñando,
Por eso, cuando grita, se despierta. O sea, el texto le hace pensar claramente que se trata de un sueño. Y Diego le dice, pero en el dibujo ella está despierta. O sea, vos sabés por el texto, pero en el dibujo está con los ojos abiertos, está despierta. Y Nicolás dice, lo que pasa es que ella estaba despierta en el sueño y cuando grita se despierta de verdad. Fíjense qué cosa interesante, porque cómo tensa la posibilidad de construcción de sentido este texto donde hay un mismo personaje que tiene los ojos abiertos siempre, durante el sueño y durante la realidad del texto, ¿no? De la realidad de la ficción. Y en realidad hay que contrastar la aseveración del texto, cuando gritó se despierta, con el hecho de que los ojos están siempre abiertos, ¿no? Entonces ahí la relación imagen-texto genera un plano de ambigüedad que hay que poder desentrañar a partir de la interpretación. Dice, claro, pero en el dibujo ella siempre está despierta, dice Diego. Y Nicolás dice, lo que pasa es que ella estaba despierta en el sueño y cuando grita se despierta de verdad. Sí, dice Nahuel, tenés razón. Y Rodrigo dice, ella estaba soñando y ahí es cuando se despierta, cuando grita. Sí. Y Nicolás dice, por eso cuando ella se despierta de verdad, los padres están grandes. Fíjense cómo ellos empiezan a buscar, a partir de esos ojos despiertos, buscan otras pistas para confirmar lo que pasa en ese plano de sueño y realidad dentro de la realidad de Daniela. Dice, los padres están grandes, ahí entonces es que se despertó del sueño. Y Sabrina dice, entonces los padres siempre estuvieron grandes, eran chiquitos solo en el sueño. Fíjense también qué idea interesante, el tamaño de los padres solo cambia en el sueño de Daniela. En la realidad de Daniela, dice Sabrina, siempre estuvieron igual. Entonces la maestra, fíjense, otra intervención interesantísima. Entonces hay una parte del cuento que parece ser un sueño y la otra, pregunta muy interesante, eso se llama devolver una problemática a los alumnos para que ellos puedan seguir pensando. Y Kevin le dice, y la otra es la realidad. Y Florencia le dice, la realidad no, la realidad del cuento. A ver, Florencia, le dice la maestra, ¿nos explicás un poco? Claro, dice, la realidad es donde estamos nosotros. Y Nahuel dice, la realidad de Daniela es lo que le pasa a ella de verdad adentro del cuento. Fíjense qué interesante cómo un par de ojos abiertos y un pequeño texto diciendo cuando gritó se despertó genera esta profundidad de análisis sobre los planos de ficción. Y Nicolás dice, ojo, el sueño también es verdadero. O sea que Daniela tiene dos realidades, lo que le pasa a ella con sus padres y soñar también forma parte de su realidad. Entonces la maestra dice, bueno, entonces tendríamos por un lado esta realidad nuestra, la de ahora, en que estamos conversando sobre este cuento. Y por otra parte, adentro del cuento están la realidad de Daniela y su sueño. ¿Entendí bien? Sí, entendiste bien, le dicen los chicos. Bueno, sirve, digo, como muestra, tenemos apenas unos minutitos para transitar algunas otras reflexiones. Estoy pasando los recursos, quisiera mencionar otro componente muy importante del género, y es que trabaja sobre una idea, digamos, de lo que se llama el ejercicio de la metaficción. ¿A qué se llama metaficción? Aquella ficción que pone al descubierto sus mecanismos de construcción. Es decir, es un género que en algunos casos exhibe ante el lector cómo están hechas las historias. Voy a mostrar solo un ejemplo que aparece en las pinturas de Willy, un autor que ustedes conocen, porque he visto que en los acervos de ustedes está Voces en el Parque, un autor inglés, Anthony Brown, que ilustra y escribe sus propios textos. Y este es uno de los libros donde él hace gala del ejercicio de la metaficción.
Verán ustedes que Willy, que es un personaje central, eso sí saben ustedes, ¿no? Willy el simio es un personaje central en las historias de Anthony Brown, está pintando. Y si ustedes habrán visto alguna imagen de Anthony Brown en internet, a quien está pintando es a Anthony Brown, ¿sí? Es decir, se está pintando a sí mismo como autor. Su personaje lo pinta a él. Algo, desde el mismo momento en que en la tapa está pintando al propio autor, ya está como ficcionalizando al autor real de estas historias, ¿no? ¿Y qué le está pintando? ¿Qué ven ahí? ¿Qué le pinta? ¿Se alcanza a ver? Le está pintando un chaleco. El chaleco típico de Willy. Vieron que Willy tiene un chaleco de todos colores en casi todas sus historias. Le está pintando el chaleco y algo nos está diciendo Anthony Brown, el narrador de Anthony Brown, nos está diciendo algo acerca de eso. Hay una identidad fuerte entre Willy y Anthony Brown, desde el momento en que Willy está pintándole el chaleco de Willy a Anthony Brown. Eso ya es un primer indicio. Este es un libro donde Anthony Brown muestra un montón de pinturas que a él le han fascinado a lo largo de su historia y lo hace construyendo juegos de alusión, o sea, intercalando un montón de pinturas de pintores famosos en nuevas creaciones que él genera. Pero al final de ese recorrido por muchos cuadros de la historia de las artes visuales, vemos esta escena. Fíjense que en esta escena el que se está yendo es Anthony Brown, ¿no? Claramente no es un simio, es una persona, es el que estaba y es el mismo, digamos, el que estaba en la tapa, ¿sí? Es él el que se va. ¿Y qué ha dejado sobre la mesa? La máscara de Willy. ¿Y qué ha dejado sobre la silla? El chaleco. Entonces, eso es metaficción en el sentido de que está exhibiendo frente a nosotros que él tiene mucho que ver con Willy y que en este caso se está retirando de esa historia. Esto sería como un autor ficcionalizado, es un recurso que viene de la literatura de los adultos, ¿sí? Pero que él lo recrea, en este caso, a través de la ilustración. Nos dice, Willy y yo tenemos mucho que ver, muchas veces parecemos ser el mismo, y se los muestro aquí, ¿sí? Está exhibiendo frente a nosotros, solo portándolo a través de la ilustración. Solo otro ejemplo de metaficción. Quiero compartir con ustedes esta definición de metaficción para que les quede resonando, de María Cecilia Silva Díaz. Ella es integrante del equipo de Teresa Colomer de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha escrito un libro maravilloso. Ella es venezolana, pero hace muchos años vive en España. Y el Banco del Libro ha editado este libro, que también les voy a dejar, está digitalizado. Se llama La metaficción como juego de niños, una introducción a los álbumes metaficcionales. Y fíjense qué hermosísima definición para explicarnos esto de obras que nos muestran cómo están hechas. Ella dice, la metaficción impulsa al lector a levantarse de su butaca roja de terciopelo rojo, desde la que absorto contemplaba el drama, lo guía a uno para que se mueva tras las bambalinas y observe la tramoya y demás parapetos que rodean la escena. Gracias a la desfamiliarización se hacen visibles las costuras de la ficción. El ejemplo que nosotros vimos recién nos está mostrando, ¿no?, Anthony Brown, cómo construyó la relación entre él y su personaje Willy. Nos está mostrando la costura de su ficción. Por eso me parece tan bonito esto de salirse del sillón de terciopelo rojo en el que nos sentamos los lectores para disfrutar las historias. Nos invitan a ir a bambalinas para que veamos cómo están hechas las cosas. Y eso es un recurso de lo más interesante. María Cecilia lo que dice es que para poder jugar metaficción se necesita saber cuáles son las reglas del juego, ¿no? Cuáles son las convenciones. Es como si dijéramos, ¿cuáles son las convenciones de Caperucita Roja? Bueno, una historia con una estructura canónica, una niña ingenua y un lobo feroz y astuto que va a engañarla, ¿sí? Esas son las convenciones. Tienen que existir esa convención para que se pueda
transgredir a través de nuevos recursos, como lo que vimos en una Caperucita Roja, ¿no? Donde para construir ese rol, digamos, astuto de Caperucita, necesitamos la convención de la Caperucita ingenua, si no, no nos causa gracia. Hay otras formas de hacer, ¿no? La metaficción no es un invento del libro álbum, lo que nada más estoy diciendo es que se recrea a través del libro álbum en esta particular articulación entre imagen, texto, tipografía, diagramación. De hecho, es tan antiguo como el Quijote, ¿no? Cuando en la segunda parte del Quijote los personajes comentan el éxito que alcanzó la primera parte, nos están mostrando que es una historia de ficción, están ficcionalizando, ¿no?, a los supuestos lectores del Quijote. Solamente que lo que hace el libro álbum es recrearlo a partir de todos estos componentes que hemos mencionado. Voy a mostrar un solo ejemplo más y ya. Por eso María Cecilia dice, en la metaficción se vulnera y se descubre. Es decir, se vulneran las convenciones y se descubren cómo están hechas las ficciones. Ya con eso es más que interesante para que se sumerjan a leer un montón. Uno de los recursos es que, por ejemplo, un personaje puede crear su propio mundo narrativo delante de los lectores. Y voy a mostrar un ejemplo para niños muy pequeñitos en esto de cómo estas complejidades se pueden acercar a niños mucho más pequeños. Y otro un cuento de oso. Es una historia para niños muy pequeñitos que es juego intertextual absoluto con los cuentos tradicionales. Por ejemplo, en esa tapa, ¿qué ven ustedes al fondo? ¿Qué cosa? La casa de Hansel y Gretel, ¿no? Y por supuesto el marco donde este oso va a transitar es el marco de los oscuros y peligrosos bosques de los cuentos tradicionales. Por eso son unos cuentos, digamos, es un dibujo minimalista, pero esos árboles puntiagudos nos traen ese pavor que producen los bosques de los cuentos tradicionales. Y resulta que Oso caminaba por el bosque, ahí ¿qué vemos en el piso? Los guijarros, ¿no? Esos pequeños guijarros son relaciones intertextuales, esa casita de dulces en el fondo. Es intertextualidad para niños muy pequeños y para los adultos también, que nos divertimos un montón con eso. Oso caminaba por el bosque. Hola, lobo. Ya sabemos, ¿no? Los lobos de tantas historias, ¿no? Los 3 cerditos, los 7 cabritos. Y miren qué pequeño detalle, ¿eh? ¿Qué hay por ahí? Fíjense el hecho de que vean una pequeña caperuza y un pequeño pedacito rojo, ya a todos ustedes les remite a Caperucita y la presencia del lobo. Hola, lobo, ¿no? Epa, está como... En fin. Y entonces Osito crea un gran cerdito para enfrentar al lobo y poder seguir su camino. Es decir, todo lo que aparece en blanco es la construcción que Oso va haciendo para salvarse de los peligros, los históricos peligros de la cultura escrita, ¿sí? Y fíjense además que allá en el fondo tenemos expectantes a los 3 chanchitos dando vueltas, y así se encuentra con un gran gigante. ¿Y a qué les remite a ustedes? ¿A qué historia? Hay varias historias, pero bueno, miren, vamos a mirar qué hace Osito para darnos cuenta de qué historia estamos hablando, ¿eh? Hola, gigante. Además, siempre que aparece algún personaje nuevo, atemorizante para Oso, aparecen pequeños indicios de otras historias. ¿Qué otras historias ven por ahí? El rey sapo, el rey príncipe, ¿no? Miren ahí. ¿Se acuerdan que la princesa encuentra al rey rana cuando tira su pelota de oro en la fuente, verdad? Es a esto lo que se refiere. Seguramente un niño muy pequeño no interpreta del todo esos indicios, salvo que conozca esas historias, pero un adulto sí. Es a esto a lo que se refiere Teresa Colomer cuando habla del doble destinatario. Hay un montón de indicios para que un adulto diga, mira, acá hay una cosa muy interesante, te voy a leer algo para ver si esto te hace pensar, ¿no? Aquí hay una cosita para ti.
Y esto ya les tiene que dar una pauta. Juan y las habichuelas mágicas, ¿verdad? Entonces, estas pequeñas, ¿no? Y sigue, y así sigue. Yo digo, esta pequeñísima historia trae dentro de sí un montón de cosas interesantes y también nos cuenta, Oso nos cuenta que frente a los temores que nos acosan en la vida, las historias tradicionales de la historia de la cultura nos pueden cobijar, ¿no? Bueno, eso es mucho de lo que hay en el libro álbum, esto es apenas una probadita. Voy a dejarles un montón de libros álbum que ya tenemos digitalizados para que ustedes los puedan empezar a utilizar hasta que tengan los libros de verdad. Una cantidad de bibliografía interesante y un trabajo que hice hace unos cuantos años atrás para Conaculta en México, un artículo donde Voces en el Parque, que es uno de los libros que ustedes tienen en el acervo. Nosotros trabajamos con Voces en el Parque con el mismo grupo de alumnos en tercer año de primaria, en cuarto y en sexto. Entonces fuimos viendo a lo largo del tiempo cómo reaccionaban los lectores y cómo intervenían los docentes a partir de reencontrarse con un mismo texto a lo largo de su historia como lectores. Así que bueno, todo eso les va a llegar a través del equipo de María. Muchísimas gracias a todos.